Damos la bienvenida al ingeniero José Villavicencio. Él es presidente de la UGTE y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Una semana compleja desde todos los puntos de vista se inicia en el país. Ingeniero Villavicencio, quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta coyuntura actual matizada por declaraciones del presidente Lasso el viernes de la noche, en el sentido evidente de que insistirá en la ley creando oportunidades. La forma y el cómo no lo ha dicho. Un gusto poderles saludar a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. Las personas que defendemos el derecho a la seguridad jurídica debemos entender de que hay normas que hay que cumplir y una de ellas es la Constitución como una norma suprema donde se establece que hay un Estado constitucional de derechos y de justicia social. Y cuando reclamamos entonces ese derecho a una justicia en el país tiene que ver con respetar los derechos humanos, con respetar la Constitución. Evidentemente parece que para el presidente Lasso su mejor defensa es el ataque y entonces hoy está atacando a la Asamblea por no haber calificado una ley de oportunidades. Si durante 14 años se pisoteó la Constitución, si no se respetó sus preceptos constitucionales, no puede ser de ninguna manera el justificativo para hoy seguir en lo mismo. Nosotros hemos dicho lo que hizo el CAL en devolver la famosa ley de oportunidades, ese megaproyecto, fue correcto, fue adecuado. Primero porque no cumplir el artículo 136 de la Constitución donde dice que el presidente o presidenta podrá entregar proyectos de ley referente a una sola materia. Este proyecto de ley tenía económico, tributario y laboral. El tema y las razones son ya conocidos y no quisiéramos perder el tiempo, no porque no sea importante, pero por conocido en estos temas. La pregunta sería, ingeniero Villavicencio, ¿qué salidas hay? ¿Hacia dónde se debe caminar? El país requiere de acuerdos. Mire, evidentemente que el país requiere de acuerdos, pero esos acuerdos tienen que pasar por una decisión política, por una decisión económica y social. Y al parecer eso no se ve por parte del gobierno. Y digo esto tomando el mismo ejemplo por cómo se dio la reunión con la CONAIE. Sí, 11 consensos no significa que son 11 acuerdos. Y hay otros que no se han topado porque dice el presidente Lasso que no se los puede hacer. Cuatro y entre ellos algunos de los más importantes. Exactamente. Mire, para poner un ejemplo breve. En el tema de los combustibles, claro que se lo puede hacer por falta de voluntad y decisión política del gobierno, porque se liberó los precios de los combustibles a través de decretos y a través de un decreto se pueden congelar. Entonces, claro que se puede hacer. Lo que falta es que exista decisión política y eso es lo que no hay. Entonces, evidentemente las salidas tienen que darse de un proceso transparente, de diálogo, pero escuchando las propuestas, respetando las diferencias, los criterios, y aparentemente no hay esa voluntad por parte del Ejecutivo. ¿Le ve usted algún camino, alguna viabilidad al proyecto creando oportunidades, así sea dividiéndole posiblemente en tres proyectos? ¿Qué modificaciones, sin embargo, tendrían que hacerse? ¿Qué tipo de consensos tendrían que lograrse para darle viabilidad? Mire, en el tema económico que va de la mano del tributario se busca obtener 900 millones de dólares con el aporte del sector medio, pero no se dice nada si es que van a pagar quien tienen recursos en paraísos fiscales o tienen el capital afuera. Y entonces esto es gravísimo. Tampoco se dice de cómo se va a hacer para cobrar a los evasores de impuestos, que según la CEPAL son 7.600 millones de dólares. Solo cobrándoles el 25% ya sacamos más de lo que aspiran obtener de la ley. Y hay un aspecto entonces de que nos preocupa, que sea el sector medio que siga pagando la crisis y al que se ha beneficiado de la economía en el 2020 en plena pandemia, no se le quiere hacer que pague un impuesto adicional, pero en la misma ley se plantea de que si usted dentro de los 60 días, si no me falla la memoria, paga el capital, otra vez se les va a condonar multas, intereses y recargos. O sea, sería por cuarta vez
Y entonces, evidentemente, la ley sigue beneficiando a los mismos de siempre. Segundo, Mientras se discuten, se debaten estos temas, ingeniero Villavicencio, sigue habiendo una enorme población de ecuatorianos marginados, 60, 70%, que viven podríamos llamarlo, subeconomía. evidentemente, a eso ahí va. El segundo es el tema laboral, que se busca plantear que la reactivación económica se va a hacer a través de una ley de oportunidades, una ley paralela al Código del Trabajo, dándoles un trabajo precario con derechos irrisorios, y no se quiere entender que los derechos son para todos. Y Y en esto eso, usted no está de acuerdo de que peor es nada, que es un poco lo que dice el gobierno. Es mejor a que se mueran de hambre, a que exista mire, millones de ecuatorianos con necesidades insatisfechas. gravísimo lo que busca posesionar el gobierno, decir que el Código del Trabajo por sí solo no ha creado un solo empleo. Y nosotros decimos, por Dios, que esto diga el presidente cuando el Código del Trabajo no genera empleo, lo que hace es proteger los derechos y el mismo derecho al trabajo. Entonces, se busca posesionar eso. Primero, dice en el tema de los motivos de la ley que el Código no ha generado un solo empleo por sí solo. Segundo, que buscan establecer un empleo digno. ¿Qué es para el gobierno empleo digno? Sería preguntarle al presidente Lazo qué entiende por empleo digno, porque para nosotros empleo digno significa que tenga estabilidad laboral, que tenga el derecho a la contratación colectiva, a la organización, a la estabilidad laboral, a un salario justo. Ese es el concepto de empleo digno. Tercero, evidentemente dicen, lo que pasa es que el desocupado no tiene el derecho. Cuidado, esto es gravísimo. Los derechos han sido adquiridos de hace un siglo atrás, de hace años de lucha. El Porque no es gobierno habla de un empleo pleno, en el sentido de que sea un trabajador que se beneficie de la ley que existe en Ecuador, de un 13º, de un 14º sueldo, de que esté asegurado. Y en esto es verdad, de la gran cantidad de trabajadores que existe en el país, o de aquella parte de la población que está en una edad potencial para trabajar, los trabajadores sindicalizados son una minoría. Mire, ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es de que el gobierno quiere posesionar que no se genere empleo porque les toca pagar indemnizaciones a las empresas. Y entonces hoy a través de este proyecto de ley busca beneficiar al dueño del capital. Ejemplos, al reducir el 25% del desahucio al 15%, ¿a quién beneficia? Dos, a que no tenga usted derecho a unas vacaciones como los tiene ahora a partir el quinto año de labor, un día adicional hasta 15 adicionales y únicamente 5, o sea, usted va a tener solo 20 días de vacaciones, ya no los 30. ¿A quién beneficia? Al dueño del capital. Ya. Ingeniero Villavicencio, perdóneme que transito un poco rápido en la entrevista, el tiempo no es muy amplio. Quisiera preguntarle en términos de competitividad, ¿cómo mira usted la situación de Ecuador? Refirámonos a los dos países vecinos, a Colombia y Perú, que tienen sueldos básicos o sueldos mínimos vitales bastante más bajos que Ecuador. Mire, el otro ejemplo evidentemente que nos ponen es de que es un país caro, que la mano de obra es la más cara de Latinoamérica, pero no se ve varios elementos. Primero, la moneda es distinta. Segundo, veamos cuánto vale el costo de la canasta básica en Colombia, cuánto vale en Perú. Evidentemente que distinto. Entonces aquí tenemos un costo de la canasta básica familiar que bordea los $740 y un salario que no cubre ni siquiera el 50%. Entonces no se puede poner comparación. Mire, en Colombia se trabajaba 48 horas al mes. Ahora se hicieron unas reformas de reducir la jornada porque evidentemente han demostrado de que no por trabajar y explotar al trabajador se va a dinamizar la economía en este país. En Perú, el 80% es flexibilización, precarización laboral. ¿Se han generado fuentes de empleo? Evidentemente que no. Y entonces comparar a Ecuador con Colombia o con Perú diciendo que hay una mano de obra cara y que entonces hay que dinamizar y precarizar las condiciones para generar empleo es una falacia, porque las realidades son distintas, diferentes, incluida la misma moneda. Ingeniero Villavicencio, ¿cómo acortar la brecha entre aquello que pregona el gobierno, que intenta canalizarlo, viabilizarlo a través de la ley, creando oportunidades, y lo que son las aspiraciones de los trabajadores?
A ver, ¿cómo? Primero hay que entender de que la ley no genera empleo y segundo necesitamos políticas públicas macro en este país. Hay que entender que el empleo se puede generar tanto del sector público como del sector privado. Dos ejemplos en el público. Entregar los recursos a los consejos provinciales, a los gobiernos autónomos descentralizados para la vialidad, para la obra en la comunidad, en el sector rural es fundamental, se genera empleo. Segundo, hay que entregar el presupuesto para la educación. Se van a reabrir o se tienen que intervenir 16,000 escuelas para el retorno progresivo de forma presencial. Ahí se necesita ingenieros, albañiles, arquitectos, con el retorno de 4 millones de niñas jóvenes y 161,000 docentes. Mire, dos ejemplos. Tercero, en el sector privado, hay que garantizar el mercado para que no suceda hoy lo que está pasando con los lecheros, con los arroceros, con el pequeño y mediano productor del banano. Garantizar el mercado adaptado a la cadena de comercialización. En esa línea, créditos a largo y mediano plazo a bajos intereses. No únicamente, como dice el presidente Lazo, de la banca pública y la privada no se le topa. Resulta que con su misma plata o con nuestra plata le va a dar créditos al 1% a los ecuatorianos, que al final del día es nuestra plata, pero no se le dice nada al sector privado. Tercero, nosotros hemos planteado, de acuerdo con la reforma tributaria, para eliminar ese 2% de el impuesto que se le han puesto del capital al pequeño y mediano productor o al que quiere intervenir. Hay que eliminar, pero solo se busca afectar al quien genera la riqueza. Dicen de que no pueden contratar por el pago de las indemnizaciones. El tema del emprendimiento tiene que ver con varios componentes. Los costos, la tramitología que existe, los beneficios que tiene que pagar. ¿Por qué no se plantea reducir a un 50% el tema del agua potable, luz eléctrica y los otros impuestos que se debe pagar? ¿Por qué únicamente tratar de afectar a quienes generamos la riqueza en este país, que somos los seres humanos? Y entonces, evidentemente, que son otros componentes para generar empleo en nuestro país. Son 7,700,000 personas que están en la desocupación, en el subdesempleo. Decir que mañana aprobamos la ley de oportunidades y que ya se va a resolver el empleo, o para justificar lo que ofrecí en campaña, los 2 millones de empleo, convertirles a las personas como el ejemplo de Lorenza que puso el presidente Lazo, no es lo adecuado. Eso sería hacer parte de la extrema pobreza de este país. Villavicencio, hace 2 años el país estaba realmente incendiándose. Allí se abrió una oportunidad de diálogo con el anterior gobierno de Lenín Moreno. Luego, entre otras cosas, vino la pandemia. Quedó un diálogo inconcluso allí, y por qué no se ha avanzado en temas que entonces estuvieron puestos ya en el tapete. Un ejemplo fundamental que ha planteado usted, Gustavo. Hace 2 años, octubre, se planteó un mecanismo para discutir, entre comillas, la focalización en el tema de los combustibles. Han pasado 2 años y hasta ahora el presidente Lazo no anuncia que ya tienen el acuerdo con los transportistas, que ya lo tienen, que ya lo anuncian y no se concreta. Y hay que entender de que únicamente tienen que ser para ese sector. Tiene que ver los mecanismos al sector que está siendo afectado, que es la mayoría del pueblo ecuatoriano. Segundo, nosotros fuimos parte de discutir temas como la seguridad social, el tema laboral, otros aspectos, pero fue el gobierno el que no asistió en firmar esos acuerdos. Eso fue en el 2020, en febrero, antes de la pandemia. Fue el gobierno, fueron los empresarios que no asistieron a firmar esos acuerdos de un diálogo producto de las movilizaciones del 2019. Y entonces, al parecer, se sigue manteniendo lo mismo. Entonces, convoco al diálogo, que en el caso de los trabajadores aún no se ha precisado cuándo es la reunión con el PUD, pero solo para justificar el gobierno del encuentro. Y entonces esto sería gravísimo. Y si no se escuchan las diferentes alternativas, las diferentes propuestas, entonces para el gobierno decir que no hay alternativas no sería lo correcto, no es lo adecuado, cuando siempre las va a haber. Pero vuelvo y repito, faltará por decisiones políticas que tienen que existir del gobierno. ¿Le ven ustedes como el gobierno del encuentro? ¿Han tenido la oportunidad de participar en mesas de diálogo? El gobierno dice que ha hecho centenares de ellas con la participación de los más diversos sectores.
¿O es que las distancias en los puntos de vista se han agrandado, se han amplificado desde octubre del 2019? Los trabajadores del Frente Unitario no hemos tenido una sola reunión con el gobierno para discutir la famosa ley de oportunidades. Ni una reunión, ninguna. Lo que hubo fue luego del 15 de septiembre que hicimos la movilización, el 16 la reunión con la ministra de Gobierno, donde le dejamos sentados 7 ejes que tienen que ver combustible, seguridad social, conflictos laborales, el tema del empleo, el tema de la seguridad de este país, la corrupción, entre otros. Hasta el momento no se ha convocado para discutir estos aspectos. Entonces, cuando nosotros decimos que no ha habido ningún diálogo para discutir el contenido de esta ley, lo decimos claramente. Hubo una reunión con el ministro del Trabajo para discutir temas generales, que también le dejamos sentado 4 ejes para que sean discutidos en el tema de la conflictividad, el tema de que se reactive el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. ¿Sabe qué hizo hace 2 semanas el gobierno del encuentro? Convocar a los mismos de siempre y elegirse entre ellos, a los que han aprobado la política antiobrera durante 14 años. A ellos volvieron a posesionar como parte del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Entonces, los señores representantes de la CUD, los señores de las cámaras y el gobierno, para decir que ahí se ha creado la ley de oportunidades. O sea, ¿A quién, entre ellos. ingeniero Villavicencio, o a quiénes, a qué grupo, a qué colectivo le toca catalizar el diálogo? Buscar acercamientos, buscar consensos para que estas discusiones no sigan siendo ociosas en el país, no sigan siendo un diálogo de sordos. Mire, al gobierno y establecer los mecanismos. Es fundamental la reunión con el presidente Lasso. Y después de que se determinen mesas técnicas, seguridad social, evidentemente, con el Consejo Directivo del IES, pero pasa también por la decisión del gobierno, porque él vetó la ley reformatoria del artículo 28. El tema laboral, evidentemente, y la conflictividad al Ministerio del Trabajo, que ni siquiera eso atiende. El tema de el combate a la corrupción, hay otras instancias, y entonces, pero pasa porque exista la voluntad y la decisión, porque si es un diálogo para la foto y luego ahí queda, entonces no se va a avanzar. Entonces, la voluntad pasa por el gobierno. Hemos conversado mucho sobre el Ejecutivo. ¿Qué nos puede decir sobre la función legislativa? Mire, nosotros hemos dicho de que la Asamblea Legislativa tiene que dar un giro de 360 grados en fiscalizar y legislar. Pero y 360 regresa a lo mismo. Al parecer están regresando a lo mismo y no lo que la gente pide en los actuales momentos. Entonces siguen discutiendo de que en los repartos de puestos, en las coimas, y entonces la Asamblea hasta ha perdido ese respeto de legisladores. Y digo esto, mi estimado Gustavo, porque ahora escuché un debate entre el asambleísta Villavicencio y el asambleísta Quispe, que no hay respeto para el pueblo ecuatoriano. O sea, no hay respeto de los legisladores cuando ellos deben dar el ejemplo de democracia, que pueden haber divergencias, que pueden haber desacuerdos, pero dentro de respeto. Y entonces tratar los temas del país como que si fueran muchachos de barrio con el debido respeto a donde ha caído la Asamblea Legislativa. Ingeniero Villavicencio, si la situación es como usted la describe, entonces quizá lo más conveniente para el país efectivamente sea una muerte cruzada. Nuevamente que se vayan todos. Mire, al parecer de eso se requiere cumplir procesos. Primero la consulta y luego ver los mecanismos. Pero no hay plata, nos dicen. Entonces, pero sí va a haber plata para la consulta. Nosotros hemos dicho, no hay problema. ¿Quieren ir a consulta? Vamos a la consulta. Nosotros siempre hemos defendido el derecho a la participación, a que el soberano decida de sus necesidades. Entonces, pero no puede ser como una forma de chantaje, porque no tengo respaldo en la asamblea, porque me cojo del supuesto apoyo por las vacunas para llamar a una consulta. Consultémosle al pueblo ecuatoriano las principales necesidades y demandas. ¿Qué van a hacer, ingeniero Villavicencio, finalmente? ¿Qué pueden hacer ustedes, los sindicatos, los dirigentes laborales, para que la situación de diálogo pueda mejorar en el país? Mire, nosotros hemos ratificado la voluntad y la decisión del diálogo, pero la pelotita está en la cancha del gobierno.
tiene que convocar el gobierno y no lo ha hecho. Dos, los trabajadores vamos a presentar un proyecto de ley laboral a la Asamblea para que regule las condiciones de empleador y trabajador de todos los ecuatorianos. No se puede tener leyes paralelas, unos con derechos y otros a medias. Entonces vamos a presentar eso el 20 de este mes a la Asamblea Nacional para que sirva como instrumento de debate, de análisis. Nosotros hemos planteado que el país requiere un nuevo código orgánico laboral, pero las leyes tienen que ser de carácter progresivas, no de como el cangrejo, como quiere plantear el presidente Lazo, porque Pero eso, ¿van a lograr acercamientos con este diálogo o van a distanciar las posiciones? mire, nosotros lo ratificamos, la voluntad de sentarnos a discutir con el presidente Lazo, con la Asamblea y con los ministerios que sean necesarios, pero necesitamos que ellos convoquen, porque capaz que si vamos a tomarnos los ministerios nos van a decir que estamos actuando de manera incorrecta. Nosotros nos hemos cansado de presentar solicitudes, documentos para discutir varios temas. Hasta ahora no ha habido convocatoria. Aspiramos de que el presidente se pronuncie y convoque para discutir esos 8 ejes que le dejamos sentados a la ministra del Gobierno. Gracias, ingeniero Villavicencio, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Han escuchado al ingeniero José Villavicencio, presidente de la UGT y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores.